Bienvenidos a Grandes Idiotas. Este es un podcast donde exploramos ideas muy grandes de innovación. Estamos investigando, estamos explorando un posible equilibrio entre este espacio que habitamos y bueno, pues todo lo que es la actividad humana. A ver, hoy vamos a hablar de iniciativas, que estas son iniciativas que cambian un poco el mundo o que impactan los espacios donde están. Y tiene que ver con el mar, tiene que ver con reforestación, otras iniciativas tienen que ver con recolección de plástico en el mar, pero bueno, comenzamos nuestro podcast con un invitado muy especial. Se llama Juan Andrade. Este es un señor, ¿verdad?, venezolano que vive en Trinidad y que tiene una iniciativa que yo amo y la adoro, que ya la vimos ya la nombré en el podcast anterior, estuvimos hablando de ello, que se llama Flying Tree. Y bueno, bienvenido Juan, y yo creo que tú nos expliques tú. Ya va, espérate un pelo, Mari. Un momento. Ajá. ¿Cómo conociste tú a Andrade? Ay, esa es una historia muy bonita, es una cosa preciosa. ¿Cómo fue eso? Porque yo te voy a echar el cuento, pero le voy a echar el cuento a todo el mundo, porque a todas estas todo el mundo piensa que, ay, ¿de dónde salió esto? ¿Qué pasó aquí? Porque ella se trata así. Bueno, mira, acontece, ¿verdad? Que nosotros ¿quién es ese señor? ¿Quién es ese señor que está ahí? Bueno, este señor fue una luz, un faro en el camino de una curiada. Esto es para otro podcast, pero bueno, para que sepan, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto y trabajamos todavía en un proyecto de recreación de las navegaciones indígenas en Curiara para demostrar cómo se puebla el Caribe. Entonces, una de nuestras navegaciones, uno de nuestros trayectos iba desde Venezuela, de la salida de la boca del Orinoco, hasta Trinidad. Y bueno, no teníamos mucho apoyo, o sea, estas aventuras locas de uno, ¿verdad? Por lo general, los apoyos a veces son muy limitados. Y bueno, pero siempre encontramos gente en el camino que le cuentas qué es lo que estamos haciendo, se enamora y como nosotros y nos ayuda, pues nos apoya. Resulta que por medio de otras personas conversamos con gente en Trinidad y alguien dice, ay, pero yo tengo un amigo que es parapentista y resulta que yo le voy a contar que nosotros vamos a ver si se anima y nos apoya. Yo creo que él tiene una lancha, creo que a lo mejor nos puede conseguir algo. Y resulta, nuestro querido Pavel, por supuesto, Pavel Alcócer, que es parapentista, y entonces llama a Juan, le echa el cuento y tal, y Juan le dice, no te preocupes, yo los voy a apoyar. Y resulta que vamos nosotros así 10 horas navegando, ¿verdad? ¿De dónde que venían saliendo? ¿De dónde salieron? Nosotros salimos de la boca del Orinoco a Cañománamo. O sea, es una cosa que no te lo puedes imaginar, que además tenemos mucha suerte porque no había viento, no había nada. Por lo general ese mar es muy picado y salimos en un momento que no había. Bueno, íbamos navegando, para que lo sepan, una curiara indígena de más de 20 personas. Ah, sí, eso es rema, tracción humana. Y nosotros remando, chas, porque claro, no teníamos apoyo, no había lancha de apoyo, no había nada. Y remando, y de repente vemos una lancha al final y yo, ay, Dios mío, pero ahí nos están haciendo señas, yo creo que esa gente no conoce, ¿sabes qué son? Bueno, total, es que vemos así, yo veo a Juan, ¿verdad? No lo conocía, veo a Juan así con una bandera de Venezuela esperando, y cuando lo vimos todos echamos a llorar, él echó a llorar cuando nos vio y nos estaba esperando con Gatorade, con no sé qué y tal. Después de 10 horas nosotros vimos la luz cuando esa gente llegó. Bueno, y es que, bueno, total es que estuvimos durante los 5 días que estuvimos recorriendo, porque con la Curiara recorrimos toda la costa, parte de la costa de Trinidad. Y bueno, Juan fue un gran aliado de nosotros en Trinidad, pues, o sea, no solamente de apoyo logístico, sino como amigo, pues, o sea, ahí nos quedamos. Y en estos trayectos en los que compartimos, o sea, en estos momentos en los que compartimos, nos contó de Flying Tree y quedamos enamorados de su proyecto y siempre lo hemos tenido presente. O sea, me pasado, eso fue en el 2017, han pasado casi 7 años, 8 años y todavía nos acordamos, o sea, lo tenemos presente como una persona importante dentro de hecho lo consideramos parte de la tribu, porque para decir la gente, los que vamos navegando en la Curiara, nos consideramos tribu. Y
dentro de esa tribu recibimos, bueno, pues todo el que nos ha apoyado y tal, lo consideramos parte de nuestra tribu y bueno, Juan es parte de ella, pues. Así que nada, ya sabes cómo llegó Juan. O sea, ese cuando eras una india caribe, entonces. Yo sigo siendo de mí, mi amor, Así. yo por mí, yo dentro de mí tengo un aparato, te cuento. Porque Bueno. además es muy gracioso porque yo era parte del equipo audiovisual junto con Gustavo. Y en teoría nosotros no remamos, nosotros vamos a grabar. Pero el capitán David Otome, que es un tipo muy sensato, dijo, bueno, resulta que no tenemos plancha de apoyo para este cruce. Así que como ustedes van a grabar, yo no llevo turistas, yo llevo navegantes. Entonces ustedes tienen que remar. Y nos tuvimos que, y de hecho nosotros fuimos a hacer, o sea, tuvimos que entrenar para poder, o sea, porque no es fácil, o sea, son 8 horas, 10 horas remando. Y el capitán me decía, pero Mari, ¿de dónde aprendiste esto a remar? Y yo, oye, no sé, es que tú tienes una, mija, usted tiene un aguarado por dentro, porque nadie, o sea, verdad, el tipo me decía que era demasiado buena, sigue diciendo que tengo demasiado, o sea, que es increíble como remo, que es algo natural en mí. Entonces digo, bueno, mis raíces indígenas, mi amor, gracias a Dios. Muy orgullosa de ellas, por cierto. Así que nada, bueno, de ahí viene mi conocimiento de Juan, de su proyecto, y de ahí nos conocimos. ¿Qué te parece? Qué maravilla. Sí, nada, bueno, ya sabes, bueno, eso es para otro, ese es otro tema. Es otro episodio que vamos a hacer. Otro episodio, Demasiado es interesante. Es una gran idiota porque... No, fue una tremenda idea. Sí. Sí, es blowing your mind porque al final es una máquina del tiempo, porque le estás dando ahí un montón de gente, que eso es un montón de teorías que hay sobre cómo se pobla el Caribe y le estás dando forma, o sea, lo puedes recrear tal cual, o sea, es un experimento. Y no es nada más un cruce, también hay antropología, hay una cantidad de cosas. Sí, claro. No fue solamente una aventura, fue también es una expedición científica, de cierta manera. Exactamente, de hecho es una expedición científica que tiene aventura por medio, porque lanzarse al mar en una curiara, al mar Caribe, con todo el peligro que eso significa, pues... Es así como juvenil, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que al final te das cuenta de que el hombre siempre ha tenido dentro de sí, o sea, siempre ha tenido la curiosidad, o sea, dentro de nosotros siempre hay la curiosidad por saber qué hay más allá. Entonces, o sea, ser curioso es parte innata del ser humano. Porque uno siempre piensa que los exploradores tienen apellido español o apellido alemán. Lo que pasa es que estos indios ninguno escribió la historia y lo que queda son nada más datos, ¿sabes? Sí, bueno. De lo que hemos conseguido, pero sí tenemos un espíritu explorador. O sea, entonces el espíritu explorador está dentro del hombre. Sí, total. No es solamente o sea, un tipo de persona específico, es la necesidad, ¿no? La necesidad de saber, de conocer, de conocimiento en realidad. Pero bueno, de ahí fue, yo no sé qué pensó Juan cuando nos vio, yo quiero saber. ¿Qué pensaste, Juan? Primero que la cantidad de gente que venía en ese bote. Ok, estamos hablando de que es que Mari tranquilamente dice, no, que remamos en la curiara. Tú estás hablando de una curiara de 900 kilos. O sea, es el barco de los indios, o sea, no es una curiarita. En el podcast, ojalá que se dé, y vas a ver que no fue un barquito así, un barco, o sea, la curiara que estaba súper hecha, o sea, con todo pensado, el entrenamiento que yo vi fue un entrenamiento increíble, o sea, mucha disciplina. La disciplina fue impresionante, desde la tamborista, la del golpe, hasta el capitán, o sea, impresionante, el baño, un episodio. Pero hay una parte que me causó mucha risa, ¿sabes? Que como uno dice, la gloria siempre para Dios, ¿no? Pero ellos venían cruzando todo Trinidad, desde todo el Orinoco, salieron por Pescadores, cruzaron el Colombo Bay, cruzaron Trinidad y pasamos justamente por donde está la llegada de Cristóbal Colón a Trinidad, donde había una estatua que ahorita creo que la repararon.
Y después cruzamos un sitio que se llama Chaguaramas hacia donde hicimos la segunda noche, que es donde está inmigración y, bueno, la segunda chequeo de inmigración. Pero justamente cuando ellos llegaron a Trinidad, se celebraban dos cosas. La llegada de Colón a la isla y al mismo tiempo se estaban celebrando las carreras del Dragon Boat. El Dragon Boat es también como una curiara, muy profesional, con un poco de, como 30 personas arriba, que todos reman y hacen velocidad. Y la yaguana, que es el nombre de la curiara del Orinoco, de la tribu, cruzó por al frente justo de donde estaban haciendo el homenaje a la llegada de Colón y siguió su navegación y pasó justo el día que estaba la carrera de Curiara o de Dragon Boat en Chaguarama, en Tembladora. Y siguieron humildemente hacia inmigración y después a descansar un poquito y para seguir con el descanso, para seguir el viaje. Pero entonces, dentro de tu cabeza, tú decías, ellos están celebrando que llegó Colón y cuestión y por encima les está pasando una curiara con remadores que vienen en el agua, como lo hicieron los indios originales antes de que llegara Colón. Y luego pasaron frente a la carrera del Dragon Boat y alguien te preguntaría en ese momento, y ellos están en la carrera, tú podrías decir, no, ustedes sigan en su carrerita, que ellos solamente tienen que completar 920 kilómetros a 7, todo el mundo remando por 10 horas al día. Entonces, fue muy impresionante por muchas razones, pero sí fue muy emotivo. Uno sigue siendo venezolano, obviamente, hasta el final. Claro. Y fue muy emotivo cuando yo veo que viene la embarcación y decía, todo llorando, está llorando. Y yo decía, bueno. Y si hubieran hecho un cálculo para llegar ese día, no llegan. No llegan. O sea, fue pura providencia, esto fue un hecho de la providencia. Simplemente casualidad, pasaron frente a donde estaban los que se llaman indios, que no tienen nada de indios, y después pasamos por los deportistas, que sí son deportistas, porque el Dragon Boat es muy fuerte, pero no se podría comparar con la yaguana. O sea, pero fue una aventura súper linda. Yo hice remo una porción del recorrido interno de Trinidad. Compartí con la tribu por esos días. Fue muy emocionante, fue muy bonito. Hasta el punto en que los escoltamos hasta el... Eso lo viste en inglés. En inglés sí, en Spanglish. No, que se te salió el margariteño, lo escortamos. Lo escoltamos hasta el punto máximo que podemos llegar cerca del punto de La Caldona, que es el punto más cercano a Trinidad por el lado norte-oeste, ¿ok? Por el noroeste, por donde ellos salieron hacia La Caldona y después de San Juan fueron a lejísimo, que Carúpano, Río Caribe, Carúpano y después siguieron hasta Margarita, creo. Entonces fue Cumaná, Margarita, fue impresionante. Y sí, fue muy bonito, la experiencia inolvidable, obviamente. Son una de esas cuestiones que tú tienes esas oportunidades de la vida, ¿no? Que te pusieron ahí en ese momento es que, y como ellos dicen, no, que nos ayudó, que no, es que uno nunca sabe quién ayuda a quién, ¿no? Sí, ¿no? Para mí eso llenó un espacio emocional de mi vida que nunca se me olvida, ¿no? Es muy bonito. Yo no estaba ahí, estoy emocionado. Mira, pero ¿sabes qué me emocionó también? Que me emocionó también ver a Andrade volando parapente. A mí, tú sabes que yo soy piloto y cualquier cosa que huele a mí me llama la atención. Mari, cuenta. Pero por eso este cuento, lo que pasa es que yo creo que ya es hora de que nos echen el cuento de Flying Tree. Vamos a hablar de Flying Tree. Claro, porque eso viene, por eso estamos aquí. O sea, es que cuando hagamos el capítulo de la Curiara, invitamos a todos nuestros miembros honorarios de la tribu y toda la gente.
Así que nada, bueno, Juan, cuéntanos de Flying Tree, así como lo contaste, porque además yo recuerdo que cuando estábamos en el carro ese día con él, ¿te acuerdas? Y nos estabas diciendo, no, porque yo tengo tal, y estabas comenzando. De hecho, me regalaste una bolsita donde van las semillitas de los... La arbolita. sí, me lo regalaste y ahí la tengo. Yo tengo mi bolsita, así que nada, echa el cuento. Oye, Flying Tree es un, lo puedo llamar así, es un estilo de vida, ya no es ni una ONG, ya no es un trabajo, es un estilo de vida, o sea, ya eres tú y, y te enseña muchas cosas. Flying Tree nos ha enseñado o nos ha reforzado, diría yo, lo que ya, porque con eso yo creo que uno como que nace para hacer lo que va a hacer. Y Flying Tree nos dio, una vez más, como decía, esta oportunidad de hacer lo posible, pues, para dejar un planeta más bonito dentro de lo que nosotros podemos, más bonito o un poco mejor de cómo lo conseguimos. O por lo menos dejarlo igual, ¿no? Pero si lo podemos mejorar, mejor. Entonces, Flying Tree, ¿verdad? Nace de justamente cómo podíamos nosotros, mientras hacíamos nuestras actividades, cómo podríamos contribuir con el planeta, no solo no ensuciándolo, o recogiendo basura, o comprando cuestiones ecológicas, Tomando pero cómo acción. podíamos impactar. Y era ¿Verdad? porque, claro, en tus vuelos tú ahí ibas viendo cómo iban mermando los manglares, o sea, de una época a otra. Es lo que yo recuerdo haber conversado contigo, que sabes que ibas volando y de repente dije, ay, pero aquí esto está como raro. No sé si creo que así empezó también la idea de, oye, pero si yo estoy aquí arriba y él no puedo volar, y yo creo que si yo lanzo aquí una semillita, yo creo que esto puede Empezaste a funcionar. bombardear, así fue. Claro, este francés loco que iba a trabajar, creo que así era la historia, que él se iba a trabajar y llegaba a su trabajo y regresaba a la casa, pero un poco triste porque en Europa, dismal, no había muchas flores por donde él caminaba. Y entonces él empezó a hacer las semillitas y las iba plantando en camino a su trabajo, pero luego se dio cuenta que tenía que plantar dentro de las casas de la gente y tenía que tirar las semillitas, pero se las comían los pájaros, etc. Entonces empezó a hacer las bolitas de tierra con abono y le metía las semillitas y él las tiraba por donde iba pasando. El creador del seed bombing era un terrorista Seed urbano bombing. que tiraba flores. Entonces llegó Terrorista el punto, urbano. un terrorista urbano que tiraba flores, ¿no? Entonces, cuando él llegaba a su trabajo, por donde él pasaba, todos los días ya habían flores, porque él plantaba las flores por donde él iba caminando. Entonces, más o menos como esta historia, nosotros volamos parapente por todo el mundo. Y en Trinidad principalmente, nosotros volamos y nos damos cuenta que cada vez con la contaminación ambiental, con las malas actividades no sostenibles de los seres humanos, se iban creando peladeros, llámalo de alguna manera, por donde ya se morían los árboles, no había quien los sembrara de regreso. Los animales que siembran, por ejemplo, después del COVID, imagínate, uno de los principales animales en el mundo que siembran plantas son los murciélagos. Y durante el COVID y después del COVID, el que ve un murciélago le tira un zapato y le rompe la casa y le ponen veneno. Entonces, imagínate, los murciélagos son tan importantes para, sí. para las plantas Sí. y la polinización no es nada más las abejas, o sea, los murciélagos tienen El una murciélago gran... tiene más nombre, está rayado. Pero entonces, el COVID vino a acabar con los pobres murciélaguitos. Además que se lo comían frito en China. Además que se lo comían frito en China, aquí por todos lados le tiraban zapatos. Le tiraban zapatazos, entonces imagínate, ¿no? Interesantísimo porque en Amazon venden $40, $50, venden la casita para los murciélagos, para atraer de nuevo la repoblación de murciélagos, porque se dieron cuenta también que los murciélagos eran los que se comían los insectos, los que se comían los mosquitos. Un murciélago se come 1.500 mosquitos en una noche. Entonces, teníamos unos pájaros que tenemos ahora, volvemos a tener ahora
unos pájaros que son las guacamayas, que para un caraqueño una guacamaya es una cosa de diario, ¿verdad? Que se montan en las ventanas. Máximo. Y, ¿verdad? Pero aquí hay carnavales, entonces las plumas eran para los vestidos y la carne era para comérsela. Entonces acabaron con las guacamayas y acabaron con los pobres monos y ¿Se ahí comían las estamos. Pues. guacamayas? Claro. Sí, y tú sabes que a mí me impresionó mucho No. Trinidad cuando yo vi que de verdad se comía ¿Frita los monos, o rotizada? Ay, no, eso es un crimen, chamo. Eso es como que te y además consigas esa un... carne es más dura que nada, por Dios. Si es una cría sostenible, es como cuando tú vas buceando y te encuentras aquella langostota y ¡ay, qué rico! Y uno primero, el que no le para, lo primero que hace es que le da la puya de una vez para que no se le escape. Pero cuando te la traes, te das cuenta que tenía 250,000 huevitos en la cola que jamás van a nacer. Entonces, y la gente dice, no, ya vendrán más, ya hay más, hay muchas hasta que se acaban. Entonces, Flying Tree se encontró con esta problemática de que acabas con los árboles, acabas con los animales que hacen la reforestación. Y sin reforestación hay menos árboles, menos animales, y a la cadena, se rompe la cadena. Y allí entonces, como dice Mari, nos damos cuenta de que nosotros somos los pájaros gigantes que podemos llevar las semillas por donde volamos. Total. Y de allí nace Flying Tree, por eso que se llama Flying Tree, el árbol que vuela o el árbol volador. Donde nosotros volamos, sembramos semillas. Ayer tuve unos 8, creo que fueron 7 o 8 vuelos ecológicos. Y cuando volamos con turistas, dependiendo del turista local o extranjero, cada turista tiene que sembrar en el aire cuando lo volamos porque es parte del ecotour. Entonces, ¿cuántos árboles lanzas, cuántas semillas lanzas en un vuelo, más o menos? Si lo hacemos nosotros, el equivalente a, dependiendo de la semilla del tipo, el equivalente a 100 kilos de semilla. O sea, que yo puedo mandar, por decir algo, yo puedo lanzar 3, 4, 5 mil semillas en un vuelo. Y si lo hace 3, 4, 5 mil millas, semillas por un vuelo. ¿Y ese vuelo cuánto cuesta? ¿Cuánto es el costo por hora de ese? Un vuelo ecológico, vamos a ponerlo para sacarle, o sea, lo podemos ver de dos maneras. El vuelo ecológico está diseñado para recaudar fondos para el ONG. Entonces, nosotros cobramos el equivalente como $80 y la persona vuela con va hasta la playa, le damos el entrenamiento ecológico, le explicamos acerca del wetland, el pantano de Nariva, toda esta historia de por qué hay que ayudarlo, cómo lo pueden ayudar, etcétera. Le ponemos también la historia de los plásticos, que es la segunda parte de Flying Tree. Le ponemos la historia de los plásticos, cómo ellos pueden ayudar con los plásticos, qué son los plásticos, qué es la contaminación ambiental, cómo pueden ayudar, etcétera. Y luego les decimos, ahora vamos a volar, son 13 kilómetros ida y vuelta de vuelo. Y con el viento del este de la playa volamos muy despacio porque vamos así como de ladito, ¿no? Entonces vamos hasta el estuario donde sale el viento cruzado, tiene el viento cruzado. Viento cruzado, sí. Entonces, es rico porque no tienes que ir así a todas las millas, sino que puedes ir poquito a poco y la gente lo disfruta. El vuelito que es corto se hace larguísimo, ¿no? Le mostramos por arriba, vuelan muy suavemente por arriba del manglar, vuelan por arriba de los manglares, de los mangroves, vuelan arriba del río Nariva, que es el drenaje del pantano. Llegamos hasta el estuario, que es donde se encuentra el mar con el río, o el río con el mar, y allí explicamos antes de volar que van a ver cómo el agua dulce se niega a mezclarse con el agua salada por lo de las dos densidades distintas. Entonces tú ves que el agua pigmentada del manglar va saliendo roja, claro. Roja, marroncita, rojita, pigmentada por los manglares y por los sedimentos, y se encuentra con el agua azul del mar y niega a mezclarse y hace estas siluetas con una línea perfecta. Y cuando el mar va bajando, el río se ve como sale completo en el mar y ves la delineación de los colores, y cuando el mar va subiendo, ves como el mar se mete por el río hacia arriba y empuja el río de regreso. Qué brutal. Entonces, es muy bonito para el turista, para el ecologista. Con $80, nosotros de allí pagamos los gastos básicos, obviamente, habemos los voluntarios, y
nos queda una parte para la fundación o para el ONG para continuar con actividades de este tipo. O sea, un vuelo de $80 tiene un efecto hay una posibilidad entre de 3.000 a 5.000 semillas. No, porque cuando lo hacemos con el pasajero, no podemos darle tantas semillas porque se me marea cuando lo pongo a trabajar. Entonces le coloco muy poco, le coloco 50, 100 semillitas al pasajero. Buenísimo, es una maravilla. Y, entonces, perdón. Una pregunta. Sembramos yo 300. Yo también tengo preguntas. Ok, ya, espérate, voy yo primero porque yo lo pedí. O sea, a ver, desde que empezaste con Flying Tree, ¿cuál crees que ha sido el impacto? No solamente en el entorno de Manzanillo, o sea, de la playa Manzanillo Beach, que es donde está. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado? No solamente la manera de la comunidad aproximarse a la playa, a su entorno, sino físicamente, no sé si me explico, o sea, si se ha visto el impacto de Flying Tree, o sea, ha mejorado el manglar, está más sano el ambiente, el espacio. Flying Tree ha tenido un impacto fuerte en el manglar mismo, porque aunque hemos tenido otros problemas más graves, hemos tenido 2 inundaciones terribles en donde hemos perdido años de trabajo. Al día siguiente del daño, o a los días, porque cuando hay una inundación de manglar se llama, las inundaciones duran 2 meses, 3 meses. Entonces, eso es lo que se tarda el agua en drenar. Y cuando el agua no drena a tiempo, después de mes y medio, 2 meses, más del 50, 60% de los árboles mueren, porque los árboles no están diseñados para tener las raíces totalmente cubiertas de agua por tanto tiempo. Los mangroves, los manglares sí sobreviven mucho, que son ya diseñados para estar en el agua, pero no es solo manglar. En el Nariva tenemos palma real, cocorito, tenemos balata, tenemos plums de distintas especies, tenemos o sea, la variedad de árboles es inmensa, y justamente por eso es que los animales, cuando se mueren estos arbolitos, no tienen que comer y van a comerse entonces las plantaciones de los agricultores. Entonces, el problema es fortísimo. Y yo te puedo decir algo que me llena de dolor, y es que te puedo decir que las inundaciones han sido hechas por el hombre. Durante la primera inundación y aún la segunda inundación, la primera sucedió y creímos que ya más nunca iba a suceder, que sucedió por culpa del hombre. Y dijimos, la segunda jamás va a suceder porque ya está todo en orden, ya aprendimos la lección, esto no volvió a suceder más nunca, y pum, volvió a suceder peor. Pero entonces es un tema que me costaría un poco explicarlo, porque entonces tendremos que hablar de política, corrupción, dinero. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero si pudiéramos... Que nos en un ambiente, el podcast en un ambiente negativo. Pero si pudiéramos medir el efecto tuyo a través de la aerofotometría, por decir algo. Si tú agarras y utilizamos una aerofotometría, digamos, accesible a todos nosotros ahorita, que sería una no profesional, sino Google Earth. Y si pudiéramos ver Google Earth en el 2010 y Google Earth hoy, el 2025, has hecho ese ejercicio, has visto un progreso, has visto cuán más verde está digamos, las montañas, el terreno. Claro, si tú ves desde el 2000, ponte como desde el 2000, como el 2006, 2008, vas a darte cuenta de que el SWAM, justamente por las 2 gravedades que han sucedido, hubo un momento en que estamos creciendo muy rápidamente, y luego te das cuenta con futuras fotos después de la primera inundación que
quedó muy desolado, o sea, bajó muchísimo la cantidad de árboles, quedó muy, muy, muy pelado. Y ahora empezó a crecer de nuevo, y hace 3 años, aproximadamente, hace 2 años que sucede esto, y de repente los árboles como a los 4 o 5 meses, se tarda como 4 meses, 5 meses para desaparecer. O sea, porque ya la inundación los dañó y van muriendo, 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 muriendo. Y ahorita se ve muy bajo el ¿cómo se llama? El verdor, no, porque todo es verde, pero la cantidad de árboles que tenemos, porque los árboles nosotros no solo los plantamos, también ¿Y qué pudieras hacer para mejorarlo? ¿Qué pudieras hacer para mejorar, digamos, para que esté más verde? Traernos unos 4 o 5 COVIDs más. Okay. Que la gente no salga. Que la gente no salga ya y que no construyan y que no tapen ríos y que no construyan casas en donde tiene que pasar el agua y que no tapen drenaje para hacer una quinta y que no tumben un cerro ni que maten los árboles, porque si están en su casa miedosos que van a morir, entonces ya no hay problema con el medio ambiente y todo pum, florece de nuevo, salen las guacamayas de nuevo y los pájaros. O sea, es un trabajo constante. Sí, ahora el asunto es que ahorita justamente estamos en colaboración con aquí se llama bueno, realmente es la mesa de los agricultores del coco, del chocolate, ¿ok? Del cacao, porque justamente ahorita tenemos un problema con las guacamayas y los pericos, se están comiendo mucho el cacao cuando está maduro. Y es buenísimo, no lo culpo. Oye, exacto, es buenísimo. O sea, coño, no te lo comas, coño, pero. Exacto. Imagínate. Pobrecito, bueno, más que eso estaba ahí antes que... La solución, justamente, ahorita tenemos una solución temporal que es hacerle unas cubiertas con la mata de bambú y unas mallitas a los árboles cuando están dando los frutos, y eso allá, que es lo que estamos implementando y funciona. Y a 5, 10 y 15 años el proyecto siguiente es la replantación otra vez, o sea, con más fuerza, con más power de los árboles frutales para que los animales regresen al manglar. Tenemos 7,260 hectáreas de parque, nada más en el pedacito que yo estoy volando ahorita. Y se necesitarían para sembrarlo total, yo digo 10 paramotores durante los siguientes 5 años. ¿Ok? Y vas a poner entonces ahí la idea es reforestar con fruta. Para que los animales no tengan que salir a comerse lo que está en los campos. Exacto. Bueno, porque un perico se come un cacao porque no tiene un plum hop o una semilla de cocorito, que a él le gusta más, pero no hay que comer. Perico inmigrante. Es un perico inmigrante. Porque no consigue trabajo. Es en serio. Es un inmigrante no económico. Es un inmigrante, o sea, le tocó, ¿verdad? Por la restricción que hay ahorita mismo, el tipo está emigrando. Claro. Entonces usted le está construyendo una pared sin hablar de política. Pero fíjate. Para que no se coma el cacao. La solución inteligente no era atrapar todos los pericos con una bolsa y mandarlos de regreso al swamp donde todavía no hay que comer. La solución inteligente era sembrar el swamp para que ellos se regresen solos. Solitos. Eso es la solución inteligente. ¿Entiendes? Entonces, fíjate que en los beneficios, aparte de ver los árboles, porque obviamente, como te explico, se ven muchísimo, va cambiando el planeta, es una cuestión muy cambiable. Nosotros a veces tenemos fuegos en el manglar, hay agua abajo y fuego arriba, ¿sabes? ¿Cuántos pilotos tiene? Ya va, pero ¿cuántos pilotos tiene ahorita? En total que volamos activos como 6 personas. ¿Y te hacen falta 10 parapentes? Por lo menos 10. Ahorita estoy entrenando una chica que va a ser, si Dios quiere, la nueva residente. Es una chica muy joven, pero le hice tomar una decisión entre ser modelo o ser parapentista. Y ella decidió. Claro está. Ahora estoy tratando de que no deje el modelaje. Le digo, no, tú vas a ser la primera modelo parapentista que siembra árboles del aire. Entonces ahorita está, la primera modelo parapentista que siembra árboles. Entonces está toda emocionada con eso. Es muy linda. Súper cool. Súper cool. ¿Y del plástico?
Mira, pero sí, vamos a hablar de plástico porque nos quedan 15 minutos, niños. Así que vamos, es que nos hemos extendido un poco. Y de plástico hay muchísimo que hablar. Sí, un montón, Bueno, porque además el plástico no se puede separar del medio ambiente porque el plástico ya prácticamente se convirtió en nuestra vida. Y como dice la gente que el plástico hay que eliminarlo, nada, es imposible. El plástico, le debemos la vida y el futuro al plástico y no podemos ser tan malos como para decir es que el plástico es el culpable de todo lo malo. Hace un tiempo, hace unos meses atrás, unos mesecitos, 2, 3 meses, 4, no sé, estuve representando mi opinión en el Summit de países en Kigali, en Ruanda, eso en África. Y allí hice mi ponencia de lo que yo pienso, de lo que yo estaba pensando con los plásticos. Algunas personas estuvieron muy de acuerdo, otras personas realmente no estuvieron de acuerdo. Pero ya no podemos hacer nada con el plástico que hay. Ya, de hecho, el plástico se ha convertido en morada de muchos animales. Esta cosa de la montaña de plástico en el Pacífico, hay gente que dice que no es verdad. No, claro que es verdad. Sí. No, pero que no es tan grave como en el Pacífico. Hay solamente 2 fotos en las cuales muestran, según una gente que vi, no sé si es verdad, yo no he estado ahí, he volado por arriba del Pacífico, pero nunca he visto la montaña de basura. Y están ahorita una cantidad de iniciativas. Aquí en Estados Unidos, estoy viendo aquí, mira, se gastan $11 billones al año en recoger el plástico. El plástico no gerenciado. El plástico gerenciado, ¿cuál es? El plástico gerenciado es el que agarra y viene el IMAU, que se llama en Venezuela, que en Miami se llama Waste Management, la compañía de basura, lo recoge, lo recicla. Pero después tienes el plástico, el desecho de que, digamos, por accidente. El que la gente a veces dice como que, ay, se me fue la botella de plástico por la ventana del carro. O dejé las botellas de plástico en la playa. Y eso, y estos $11 billones que te estoy diciendo, esto es según el estado de Virginia que estoy viendo aquí. Entonces y también yo creo que hay muchas exageraciones. He leído que se han perdido trillones de dólares debido al plástico. En fin, siempre hay alguien con una tragedia más grande de la que nosotros pensamos. Siempre, como estábamos hablando anteriormente del asteroide, un asteroide va a partir la Tierra en 25.000 millones de pedazos y no vamos a quedar, pero para nada, ni para empanada. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con el plástico y cuál es tu esperanza de que tu acción tenga algún efecto mesurable? Y si has podido mesurarlo de alguna manera. Ok. El plástico, cuando nos dimos cuenta de que el plástico era un problema tan grave, estábamos sentados obviamente haciendo kitesurf en la orilla de Manzanillo justamente. Y comentábamos de que el plástico llegaba de otras partes, desde África, de China, de todas partes, más lo que depositaban los locales que nos dejaban. La casa del parque de nosotros tiene 16 kilómetros de playa. Te puedes imaginar en unos carnavales o en una Semana Santa cuánta basura deja la gente, ¿no? O dejaba. Ya se ha ido calmando. Entonces, el asunto es que empezamos a recoger el plástico, estoy hablando de hace muchos años atrás, y a guardarlo y después a decir, bueno, ¿qué hacemos con el plástico? Conseguí una pequeña máquina de la empresa y empezamos a moler el plástico y lo empezamos a mezclar con cemento y hacer banquitos y donarlos a las escuelas y a los parques, ¿no? Y todavía andan por ahí los banquitos de concreto, lo seguimos haciendo. Pero luego era más plástico. Uy, es mucho plástico. Vamos a hacer una campaña un poquito más grande. Entonces era más plástico y teníamos que poner otra máquina más grande y luego vamos a hacer más concreto. Entonces empezamos a colocar concreto, pisos de concreto y estructura de concreto y llegamos al punto en que el plástico como agregado liviano para el cemento, para el concreto armado, nos lo aprobaron a 1.5% en peso, en volumen, perdón, 1.5% en volumen
para lograr 3.000 PSI de dureza a los 28 días, lo que quiere decir que hizo una criteria normal hasta para estructuras primarias. Y nosotros es 3.000 PSI por pulgada cuadrada o por pulgada cuadrada de presión para romperse. De 3.000 libras de presión por cada pulgada aguanta. Cuando lo mezclan con concreto, exacto, pero solo hasta 1.5. Y la curva polar bajaba o subía cuando te alejaba del 1.5. Pero los banquitos para la escuela le metemos 60%. O todo lo que agarre antes de que se rompa, porque es un banco de una escuela y es para que se sienten los niños. Entonces, de allí, yo tengo una muchacha que es muy amiga, que trabaja en el West Disposals, como decía Limao, y aquí se llama Swing Call, y me dice, Juan, tengo toneladas de plástico, se me parte el corazón, no encuentro qué hacer con el plástico, hay que meterlo debajo del piso con los bulldozers. Y yo le digo, ya va, que yo he visto esto de la madera plástica y tal. Inventamos un retrofit de la madera plástica, que yo no lo inventé, eso existe hace muchos años. Claro. Yo lo que hice fue buscar la tecnología para poder mezclar todos los 7 plus tipos de plástico, todos juntos, en una misma masa y que dieron una dureza y una consistencia suficientemente buena para que replicara la dureza de la madera. ¿Lo has visto? Te tengo otra. En Singapur están utilizando la basura para producir energía también. No, por supuesto, el kiln, ¿no? Yo también estoy metido en ese proyecto. Pero fíjate que los proyectos que estamos ahorita, luego de que empezamos a hacer la madera plástica, esto y aquello, nos agarramos 2 comunidades aquí en la isla para enseñar, uno con un grupo de mujeres que se llama Women's Group of Kernanham, y abrimos nuestra primera escuela de plástico reciclado, después la segunda escuela con los niños de la policía. Ahora, como eran 15 minutos, vamos a resumirte así, Repite. Hemos abierto 2 grupos de niños de policía. Tenemos nuestra propia policía comunitaria, se llama la Policía Comunitaria y del Medio Ambiente del Condado de Arima, en Trinidad. Nosotros nos sentamos en el board de la policía y es policía. O sea, tenemos cárcel, patrulla, policía con pistola y todo. Y ellos se encargan de mantener el orden de lo que es cuestión la protección ambiental. Es como una policía para la protección ambiental, eso es. Y luego, al mismo tiempo, nos hicimos un desarrollo con la Comunidad Europea, y con la Comunidad Europea incrementamos el power del plástico de reciclaje al doble de lo que yo lo tenía, y luego empezamos a trabajar con otros grupos, y ahorita tengo instalado en la fábrica que empezamos en un cuartico en la playa, ya no estamos en Manzanillo. Ahora tenemos 2 edificios industriales y estamos buscando otro más porque ya no cabemos. Tenemos 4 camiones en la calle recogiendo basura todos los días, plástico. Estamos aliados con toda la parte privada de Trinidad y Tobago, la Cámara de Industria y Comercio. Entonces el plástico no es el enemigo. El plástico no es 100% el enemigo. No, pero es que, mira, es escucha, que eso es lo que pasa. Tiene el villano. La ideología torcida. No hay un líder que llegue, que es lo que estoy haciendo, bueno, lo que estamos haciendo en Flying Tree, que te diga, ¿cuándo tú vas a ver un billete tú estás en América, ¿cuándo tú vas a ver un billete de $5 tirado en el piso como basura? Oye, yo todavía me recojo $5, yo me agacho y lo recojo. $1 lo recojo. Un centavo lo agarro. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando las botellas, los plásticos, y hay muchísimas teorías, pero ¿qué pasa cuando tú ves un parachoque de un carro roto, tirado al lado de la calle? ¿Qué pasa cuando tú terminas de utilizar los cosméticos? Dígame, las muchachas que usan tanto cosméticos, ¿verdad? Algunas más modestos. Cuando la muchacha tiene que utilizar los cosméticos y tienen una bolsa llena de perulitos plásticos. ¿Qué pasa con la chancletica, con la ropa dindin, con las alpargatas, ¿qué pasa con la ropa, los zapatos viejos? ¿Qué pasa con las partes de carro? ¿Qué pasa con los ventiladores de las casas? ¿Qué pasa con los tanques de agua, los barriles? ¿Qué pasa con las computadoras? ¿Qué pasa con las cosas que la gente nunca creyó que se podían reciclar? ¿Por qué? Porque en la teoría del mundo, lo único reciclable y a lo único que se le puede hacer la guerra es a la botella que dice agua o Coca-Cola o Nestlé,
¿Por qué? Porque es la gente que tiene mucha plata y tú lo puedes llevar a una corte y sacarle billete. Y es una ridiculez. El otro día dice, está comprobado, leo una página, está comprobado que el contaminador más grande del mundo entero es la Coca-Cola. Digo, y le digo, deja preguntarte algo. ¿Cuál es el refresco más popular del mundo? La Coca-Cola. Créeme que no es la Brown Cola. ¿Sabes? No es la colita, no es la Postobón. Tiene que ser la Coca-Cola porque es la que todo el mundo quiere. Ve al país que tú quieras. Y tú dices, ¿y qué le gusta a la gente? Coca-Cola. Entonces, por supuesto que no bebemos botella de Coca-Cola. Es absurdo ponerle o sea, es una vaina así como que es tan obvio que va a ser el contaminador más grande, la Coca-Cola, porque es el refresco favorito del mundo entero. Pero ahora déjame que te explique un momento. Dime, Mari. No, que con todo esto que estamos hablando, ¿cuál sería, o sea, y para ir concluyendo ya, o sea, cuál sería, con qué se quedaría? O sea, es decir, ¿cuál sería el mensaje en este momento? Es decir, uno, el plástico no es el gran enemigo, por ejemplo, para mí, sino la manera en la que ha sido utilizado y que no se ha previsto, creo yo, qué hacer con ello, ¿no? Eso, porque al final de cuentas es una materia prima que va a tardar un montón de tiempo en degradarse en el estado, entonces tenemos que ver qué coño hacemos con todo eso. Perdón por la expresión. Es que mira, cuando uno es venezolano, uno lo siente desde adentro. Pero es que explica. Tendríamos que, para poder dar una explicación más directa, obviamente ya yo estoy metido en esto de la contaminación por plástico hasta el final, y ya entonces tendría que darte una explicación muy rápida y muy directa de dónde radica el problema de los plásticos realmente. Es, uno, la infraestructura pagada pagada e instalada es para sacar materia prima, no para reciclar. Entonces, hasta que no se pague esa infraestructura y no se invierte en infraestructura de reciclaje, el reciclaje hay que llamarlo basura para poder hacer más nuevo. Si tú lo llamas reciclados, la materia prima se queda fría y entonces hay que invertir. Y los inversionistas ya tienen toda esta inversión, que es una cuestión muy difícil de imaginarse, que de dónde sale la gotita que hizo la pepita de plástico, del fondo del mar, de los océanos. Ahora imagínate cuántos trillones de trillones, o no sé cuánto más, después de un trillón que viene, cuántos trillones de dólares hay para lograr hacer una botella de plástico desde ese líquido negro del fondo del mar, ¿ok? O del desierto de Texas, hasta que te llegue a tu mesa una botella de agua. Son trillones de dólares invertidos. Pero es muchísimo más barato recogerlo el que ya está afuera y que ya tiene un preproceso hecho, pero la infraestructura no está diseñada para esto. Esto es uno. Y después dos, hasta que no, mi amor, hasta que no nos hagamos responsables de nuestros actos. Entonces el plástico es malo de esta manera. Te nombraba Kigali, África, porque en uno de mis explicaciones yo cojo una persona de enviado de algún país y él estaba muy sonrisón. Entonces yo dije, bueno, no se me va a molestar con la explicación. Entonces yo le digo, señor militar, entonces yo agarro esta botella de agua. Estamos hablando que el plástico es el culpable y el plástico es malo y hay que eliminarlo. Entonces si yo agarro esta botella de agua y te la pego por la cabeza, ¿con quién te molestas tú? Entonces él dice, contigo, ¿cómo me vas a tirar la botella por la cabeza? Tú estás loco, ¿no? Sortario que no te la tires congelada porque te ha podido pegar peor. Pero, entonces, ¿por qué te molestaste conmigo? Moléstate con la botella, papá. No te molestes conmigo. No, pero es que tú eres el que me la lanzaste por la cabeza. Justamente, entonces, ¿por qué te molestas con el plástico? Cuando yo lo lanzo en el sitio equivocado, cuando yo lo lanzo en la calle, cuando yo lo lanzo en la playa, en el río, o cuando yo contamino con él, moléstate con el humano. El plástico no tiene la culpa, al contrario. El plástico es una super estructura molecular que podemos hacer corazones para que la gente viva, podemos hacer válvulas del cerebro, podemos hacer válvulas cerebroperitoneales que mantienen vivo a muchísimos niños y adultos, podemos hacer prótesis, podemos hacer barcos, carros, cohetes y otras cosas que nos da mucha diversión. Hasta parte de motores.
Y no, y tú sabes qué pasa, pero hay una cosa también, yo creo que todas las demonizaciones, hay que demonizar las cosas para crear conciencia. Entonces, no es tan malo ponerle unos cachos al plástico para que la gente agarre un poco de conciencia. Tú mismo acabas de decir ahorita, hace poco, de que ya no es tan grave estos 16 kilómetros de costa que tenías antes, que la gente llegaba. Hay un poquito más de conciencia. Los niños están aprendiendo un poquito más en la escuela de conservar. Los niños están aprendiendo un poquito más en la escuela que no hay que fumar. ¿Tú te acuerdas en Venezuela? Había una campaña de apuntar a la cesta. Todo el mundo quería apuntar a la cesta. Había un señor que era un súper torpe manejando que se llamaba Rumildo y nadie quería ser como Rumildo. Entonces, yo creo yo sé que una campaña social bien llevada va a tener la capacidad de recoger más plástico que cualquier aparato que tú pongas en un río, que cualquier muro de contención flotante, como la tiene varias compañías que tienen unos muros de contención flotante en ríos, en Guatemala hay varios. En Bali. En Bali. Exacto. Un proyecto. Entonces, imagínate, y disculpa que te interrumpa, yo estoy totalmente de acuerdo de que estos muros de contención flotantes hacen falta, hay que detener todo el plástico grande que llega al océano, pero lo más importante es la educación, es la conciencia y es lo que tú estás diciendo también, es que cuando la gente sabe que está haciendo algo malo, usualmente van a tratar de no hacerlo, usualmente. No, porque a veces está el jueguito de la tremendura, ¿no? Pero yo no creo que alguien sienta que está viviendo de una manera, digamos, de tremendura botando una botella de plástico fuera del carro. Bueno, con nuestro próximo approach, que tenemos la manera que nos aproximamos a la comunidad del Caribe y otras comunidades, porque habrían que hablar de muchas otras actividades que estamos haciendo ahorita. Mira, pero vamos a hacer un segundo episodio, de verdad. Hagamos un segundo episodio, Mari, ¿qué te parece? A mí me parece genial porque además tenemos un montón de cosas de las que hablar y sobre todo porque tenemos otras iniciativas. Yo quería hablar también sobre la gente de Bali, de Songhai Watch, que son 3 hermanos que tienen una iniciativa genial, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando con Juan, que yo creo que deberíamos hacer un segundo episodio para hablar solo de plástico y de ver cómo podemos, cómo hay un montón de idiotas en el planeta ahora mismo que estamos, ¿sabes? Tratando de ver qué carrizo hacemos con ese montón de plástico que ir rondando por ahí. Sí, yo quería hablar de Ocean Cleanup, de Sea Bean, de la gente de la India, ¿te acuerdas? Que hablamos de eso también. Sí, de eso hablamos, tenemos un montón de cosas para hablar y bueno, ahora volvemos a invitar a Juan. Bueno, pero estuvo buenísimo. No, buenísimo, estuvo genial. Además, yo me tripeo mucho a Juan siempre de hablar con él, así que nada. Por eso que te digo que yo creo que podemos hacer un segundo episodio y nos va a quedar para hablar de plástico. Sobre todo todas estas cosas, las nuevas tecnologías aplicadas a la recuperación del plástico y darle un nuevo sentido. Y bueno, también y sobre todo lo que pasa hoy en día en el mundo de por qué no lo podemos, lo que decía, hablaba Juan antes, ¿no? Que hay un montón de inversores por detrás, cómo hace tal, es mucho más fácil hacerlo por aquí, pero hay un montón de gente que pierde plata por allá, entonces, los intereses. Y una pregunta o para el próximo episodio. Una vez leí que no todo el plástico es reciclable al 100%. ¿Cuán cierto, qué tipo de plásticos son los que no son 100% reciclables? También de los plásticos que nos queda cuando yo quiero para el próximo hablar de esto en el próximo episodio, en el mismo Vaticanal, de cuánto plástico nos queda verdaderamente adentro. Se me cayó la cédula. ¿Cuánto plástico nos queda adentro de nuestro organismo? En las autopsias que se han hecho, ya la arteriosclerosis no es solamente de calcio, sino la arteriosclerosis de plástico. En estos días vi un estudio que le mandé también a Mari de una autopsia también que le hicieron del cerebro y del cerebro de una persona
Con que dos cerebros de 13 que años, falleció hace sí. como 4 años, 3 años. Suena terrible, pero lo molieron, le hicieron una cantidad de procesos químicos y sacaron unos 25, 50 gramos de plástico. Digo yo lo vi yo que parecían 25, 50 gramos, tal vez eran 5 gramos, no importa. O 5 el microgramos. cuerpo lo absorbe, 5 microgramos. Pero el cuerpo lo absorbe como un polímero de grasa, pero no lo reconoce como grasa para quemarlo. Se lo absorbe como grasa, como si fuese grasa, pero no lo reconoce como grasa. Entonces se queda en el cuerpo y es imposible que salga. Más nunca sale. Pero tapa las cañerías. Sí, claro, claro. Tenemos microplásticos que no los comemos en el agua está contaminada de plástico. El pescado que come del mar tiene plástico. El pollo, la carne, los vegetales, todo tiene microplástico ahorita. Entonces, un momentito. Y otra cosa, los cauchos, las ruedas de los carros. Una rueda de un carro pierde el 10% del peso pierde el caucho. Una rueda pesa entre 10 a 20 kilos. El 10% de 20 kilos son 2 kilos por caucho. Por 4K, o sea, tienes 8 kilos de plástico que caen en el medio ambiente. Ya, no lo llevamos. No lo puedes ver y acuérdate que lo que no se ve no se siente. Entonces, el caucho no lo ve nadie. ¿Qué es lo único que tú ves flotando alrededor tuyo? Son botellas. Las botellas de agua. Botellas es el único problema. Nada de problema. No, para que te vayas con esta, para que vayas pensando el nuevo podcast. Ahorita Flying Tree recupera aproximadamente 2 a 2 toneladas y media de plástico que van para el vertedero todos los días. Todos los días. Durante los últimos, este año que apenas comienza, durante los últimos 2 años, porque estamos haciendo un proyecto de data nueva, llevamos unas 800 toneladas de plástico. ¿Ok? Tenemos la capacidad de, si empujo las máquinas a full chola, tengo la capacidad de hacer 1 tonelada y en mi equipo, en nuestra compañía, podemos hacer hasta 1,5 toneladas por hora de recuperación de plástico. Todos los plásticos, todos son reciclables, hasta los que te dicen que no son. Te dije que era para el próximo episodio. Se transforma y se usa. Entonces hay muchas cosas que hablar del plástico, pero hasta que no veamos el plástico con atracción, ¿verdad? Porque todo el mundo ve el plástico, así que es bueno ver lo malo, y lo bueno es que nos deja a nosotros toda la libertad de hacer con ellos lo que queramos, porque lo que es basura para otros, para nosotros es dinero. Entonces, cuando yo veo el plástico, yo veo dinero. Y cuando yo veo basura, veo dinero. Cuando yo veo que alguien botó una botella, yo veo dinero. En cambio, las otras personas ven plástico de basura. Entonces, hasta que no le demos full rienda a la creación de dinero, a la creación comercial del plástico reciclable, y que sea amparado por una buena legislatura, ¿verdad? Que eso hay no va a otra pasar cosa nunca. que hablar muy largo. Eso no va a pasar nunca, eso no va a pasar nunca. Pero buena legislación no existe. No, pero desde que el hombre es hombre, hemos sido corruptos. Pero mira, bueno, no hablemos de política. Pero deja terminar al señor, por favor, para podernos despedir. Mira, en Colombia el kilo de reciclado de PET estaba en 300 a 400 pesos por kilo. ¿Ok? Esto sí te lo digo con toda la certeza, lo estoy en el programa. Entonces, se acaba de aprobar la ley de no menos del 20% de PET reciclado en todas las botellas de ahora en adelante. ¿Ok? De la noche a la mañana, o sea, de la noche a la mañana, el PET reciclado amaneció en 1,800 pesos el kilo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay botellas en la calle, no hay basura de botellas de plástico en la calle, porque si tú recoges una bolsita, con eso te compras un pan o alimentas a tu familia, etc. Y fue una pequeñísima legislación. Y como los europeos siempre nos llevan 500 años por delante, cuando tú entras por el aeropuerto en Frankfurt, cómprate una Coca-Cola, que yo adoro la Coca-Cola, me fascina. Yo no vivo sin Coca-Cola. No. Yo no tomo agua, el agua hace daño, la Coca-Cola es... bueno, cuando tú ves, después te explico por qué el agua hace daño. Cuando tú ves la botella de Coca-Cola en Europa y la ves amarillenta, dicen 100% de plástico reciclado y la tapa es 100% reciclado y la etiqueta es 100% reciclado y tu Coca-Cola todavía sabe a Coca-Cola. Simplemente que ellos se cansaron de verla
y dijeron, no vale, vamos a hacer plata con esto. Y hicieron plata con eso. Entonces, la solución de la contaminación ambiental por plástico está en las manos de una mezcla entre la compañía privada, que son los negociantes, son los únicos que ven dinero en todo, y la legislatura. Una buena legislatura también es gobernada por la empresa privada, o sea que no estamos tan lejos de ahí. En Trinidad ya llevamos bastante trabajo hecho, vamos muy adelantados en todo esto, pero como decimos, serían muchas otras cosas que contar, incluyendo mira, los trabajos que tenemos en la tú estás escuela. diciendo que estás recogiendo 800 toneladas. Ahí supuestamente producimos según las Naciones Unidas, producimos 400 millones de toneladas al año en plástico. Sí. Hay 195 países. No es tan difícil. No es tan difícil. No es difícil. No es tan cuesta arriba como la gente cree. Porque acuérdate también, de esos 400 millones también una gran mayoría, diríamos que el 90% se va a la parte del desecho gerenciado, que es las compañías de basura, el IMAU, Waste Management o como se llama en Trinidad. Bueno, por eso es que dejamos a nuestra audiencia con todas estas ideas idiotas que hemos hablado hoy. Y los invitamos a la segunda parte, el segundo capítulo con Juan Andrade para que nos cuente todas estas iniciativas que están haciendo con plástico, con su empresa, cómo podemos darle una revisión y una nueva visión al plástico y verlo más que como un aliado, más que como un enemigo, porque al final de cuentas ya está aquí, se quedó aquí, ¿qué vamos a hacer? No lo podemos mandar en una nave al espacio exterior a contaminar afuera, ya se quedó con nosotros. Tenemos que ver cómo le damos la vuelta y cómo hacemos para tener un futuro más sostenible, ¿no? Pero yo me voy de este episodio con un sentimiento de no todo está perdido. No, por supuesto que no todo está perdido para nada. Yo creo que no, pero es que hay una pornografía de desgracia en el mundo, ¿verdad? Donde todo el mundo quiere ver que nos vamos a morir todos, X. No, bueno, yo lo que sí estoy convencida es que si nosotros no cambiamos nuestra aproximación a lo que está pasando hoy en día en nuestro planeta, la raza humana probablemente va a dejar de existir y el planeta va a seguir adelante con el plástico integrado. Y nosotros no, pero bueno, el resto sí va a estar ahí. Entonces, emplasticado, pues. Sí, va a seguir emplasticado. Entonces, bueno, yo creo que esto es un buen punto de partida para nuestro próximo podcast. Juan, estás cordialmente invitado, por supuesto. Por aquí vamos a ver. Espero que lo hayas pasado súper bien con nosotros. Sí. Claro, qué interesante. Conversar libremente es muy interesante. Sí, y aceptar las ideas de otro, porque muchas veces entender que hay las ideas rompedoras son las que cambian el futuro. Al final, o sea, no seguir el rebaño, que el rebaño siempre dice, el plástico, qué asco, pero se fue. Pero es lo que te digo, toda esa gente te dice, plástico, soy vegana, soy no sé qué, y al final de cuentas, comen todo en donde envuelto en plástico. Van para el Lidl, van para cualquier automercado, cualquiera que sea, y todo envuelto en plástico. Entonces, mijita, decídete. Total. Bueno. Las ideas, los locos son los que cambian al planeta. Ahorita el Estado norteamericano está siendo prácticamente, por decirlo de alguna manera, guiado por un chico de 19 años. El grupo que controla ahorita la política de cambiante estadounidense al geriátrico, que le llaman ellos, geriátrico, tienen 25 años de edad. Hay que entender que estamos en una nueva era y hay que cambiar cosas, hay que aceptar lo cambiante. Y justamente los jóvenes vienen con ideas nuevas y nosotros que somos los adultos tenemos que asegurarnos de no interrumpir esas ideas nuevas, canalizarlas. Nada como la sangre fresca. Nunca interrumpirlas. Porque ellos son el futuro. Bueno, ya nos tenemos que despedir, así que nada, soy Maricel Lorenzo, el señor Luis, Juan Andrade. Luis Arma, Juan Andrade. El señor Juan Andrade. A la próxima Ideotas los esperamos. Claro que sí, nos vemos en un próximo capítulo de Grandes Ideotas con el señor Juan Andrade, porque nos lo prometió, porque vamos a hablar del plástico, que va a estar súper cool. Así que nada, luego, chao. Bye. Muchas gracias.